Bueno, buenos días a todas. Vamos a hacer un cierre integrador que tiene que ver con todos los materiales que hemos estado trabajando en este contenido, que es la planificación como hoja de ruta. En este cierre vamos a recuperar aquellas conceptualizaciones claves para poder entender cómo planificar en el nivel inicial, siempre pensando en el marco de esta cursada de residencia del campo de la práctica en el profesorado de educación inicial, ¿sí? Bien. Para empezar vamos a tener una presentación. A ver acá. Vamos a ver si... Acá tenemos la presentación. Y bueno, tiene que ver con esto que les venía diciendo. Ustedes estuvieron trabajando en la sección de contenidos, mucho material a través de videos, a través de audios, a través de otras instancias. Y la idea ahora es hacer este cierre que les permita recuperar los conceptos claves para pasar a la sección de actividades, ¿sí? Bien, cuando hablamos de modalidades de organización de la enseñanza, estamos pensando en el plan anual que se divide a su vez en diferentes formatos de planificación. Encontramos las secuencias didácticas, las secuencias de actividades, los proyectos áulicos, las actividades permanentes y las unidades didácticas. Sobre este punto, las invito a ingresar a cada sección, sobre todo de secuencias, proyectos y unidades, donde van a encontrar cuáles son los componentes claves, cuáles son las ideas centrales de cada uno de estos recortes y vayan como agendando en su portafolio estas ideas para después proponer planificaciones que lleven a la implementación a futuro en este contexto. Algo importante que estuvimos trabajando o que ustedes estuvieron accediendo a los materiales tiene que ver por dónde empezar a planificar. Y acá aparecen algunas cuestiones que no pueden faltar en ninguna planificación, independientemente del nivel en que se esté enseñando, que tiene que ver con una didáctica disciplinar, una lógica que piensa una didáctica disciplinar, el contexto en el que está inserto esta propuesta de planificación. ¿Cuáles son esos acuerdos previos que se plantearon a nivel institucional, el contexto de la sala y cuál es el estilo docente que marca un poco la originalidad de la enseñanza? ¿Qué cosas no pueden faltar en ninguna planificación? Propósitos que se propone enseñar el docente. ¿Cuáles son los contenidos? Esto lo vamos a extraer de los diseños curriculares, jurisdiccionales, provinciales. ¿Cuáles son las actividades que voy a llevar adelante en la sala, recuperando la intervención docente como fuerte de este desarrollo de la actividad? ¿Y cómo voy a evaluar o cómo voy a mirar esos aprendizajes? ¿Sí? Bien. Dentro de las líneas que veníamos trabajando en cuestiones de la unidad didáctica, en los materiales que les ofrecimos, hay algunas ideas claves. Primero, entender que la unidad didáctica es un recorte del ambiente, que entramos con preguntas problematizadoras, es decir, nos preguntamos por qué queremos que los niños conozcan ese ambiente. Tiene un tiempo de implementación variable entre 2 y 3 semanas, ¿sí? Y la puerta de entrada para esta unidad, para planificar, es este recorte. Es decir, a partir del recorte yo voy a establecer las relaciones con otras áreas. Y aparece fuertemente la experiencia directa como forma de abordaje de los contenidos y de las actividades en la unidad. Luego tenemos el proyecto áulico. El proyecto áulico, la puerta de entrada es el producto final, ¿sí? O la meta a alcanzar. El proyecto tiene un tiempo variable. Ahí vamos a diferenciar proyectos áulicos de proyectos institucionales. Tenemos la puerta de entrada, que es el producto de los contenidos. Es decir, en el proyecto, el tiempo puede ser anual, mensual, bimestral. Después tenemos otra forma de planificar que son las secuencias. Las secuencias encontramos dos tipos de secuencias. Una es la secuencia de actividades y otra es la secuencia didáctica. La secuencia didáctica tiene un itinerario lógico, a diferencia de la de actividades, que es un conjunto de actividades que hay una relación entre sí, pero no es tan estricta esta relación como en la didáctica. En la didáctica significa que para pasar a la actividad 2, tengo que haber primero haberme apropiado de la actividad 1. Por eso hay mirada lógica. Esa mirada lógica está dada por la didáctica disciplinar, ¿sí? Por eso planteé ahí que la disciplina es la que determina esa validez de la secuencia. El tiempo es variable porque tiene que ver con momentos o fases que uno va atravesando.
Pensamos en la modalidad de multitarea, que nos va a permitir complejizar. Vamos a avanzar más adelante en próximos contenidos. Vamos a profundizar la idea de la multitarea, entendida como la posibilidad de hacer tareas en simultáneo frente a un mismo contenido. Incorporamos el concepto de variable didáctica, es un concepto que ya traemos desde Brousseau, ¿sí? Que recupera la idea de la complejización en esta cuestión. Y la importancia de trabajar uno o dos contenidos, me parece que sobre esto tenemos que detenernos después a pensar cuando planifiquemos para la sala. Bien, dentro de todo este combo de modalidades de organización vamos a encontrarnos con las actividades permanentes. ¿Qué son las actividades permanentes? Son actividades que se sostienen en un tiempo prolongado, en algún momento son de enseñanza, pero después se transforman en situaciones a lo largo del tiempo que se van sosteniendo como actividades de entrenamiento. Estas actividades tienen que ver con, por ejemplo, el uso de la biblioteca. Yo podría proponer ir a la biblioteca todos los viernes a hacer la hora de la lectura por placer. Bueno, eso sería para mí una actividad permanente, ¿sí? Bueno, acá empezamos a anticipar un poco el concepto de multitarea. La multitarea tiene que ver con esta modalidad de organización, es una modalidad privilegiada en el nivel inicial y se propone desarrollar actitudes de autonomía, se propone el trabajo en pequeños grupos, tiene que ver con respetar los tiempos individuales de aprendizaje y hablamos de pensar en una mirada más integral. Igual quédense tranquilas que sobre esto vamos a recuperar más adelante cuál es el foco de la multitarea. Acá tenemos tres cuestiones que tienen que ver con la multitarea, que es el espacio, el tiempo y los agrupamientos, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más adelante sobre esto. Bien, y llegamos a la cuestión de la evaluación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el propósito era fundamental en cuestiones de qué se propone el docente enseñar? Los contenidos es qué voy a enseñar, ¿sí? Las actividades es cómo voy a llevar adelante la intervención, cómo voy a enseñar, y después qué voy a mirar de los aprendizajes. Ahí vamos a entrar con el tema de la evaluación. Entonces, tenemos tres momentos claves de la enseñanza, que una es la planificación de la evaluación, vamos a pensar criterios e instrumentos. Hay instrumentos específicos para el nivel inicial, ¿sí? Que vamos a recuperar de los materiales de lectura de los documentos de la dirección de nivel inicial, ¿sí? Hay autoras, especialistas que se dedican a hablar solo de evaluación en el nivel inicial, porque la evaluación ahí está tamizada por la mirada del nivel, de la didáctica del nivel, además la didáctica disciplinar, más la propia identidad que hace al nivel inicial, ¿no? Como primera instancia de aprendizaje. Bueno, los instrumentos, hay instrumentos específicos, es una evaluación netamente cualitativa, acá no entra ni la acreditación ni la calificación, en esto el nivel inicial es privilegiado porque estamos mirando la evaluación netamente formativa. Después vamos a hablar de la puesta en marcha. La puesta en marcha tiene que ver con los registros, ¿sí? Que va haciendo el docente y la toma de decisiones en acto. Sobre esto, cuando implementemos estas planificaciones que ustedes van a tener que armar como trabajo final, vamos a ver qué pasa con estas tomas de decisiones, ¿sí? Y después, ¿cómo comunicamos? Acá aparece el informe sobre los aprendizajes, por un lado, qué es lo que nosotros vamos a comunicar a las familias, vamos a comunicar a la institución, ¿sí? Cuáles han sido los avances y las mejoras en relación a los aprendizajes, pero también vamos a hacer una reflexión de las prácticas de enseñanza, ¿sí? Bien, acá tenemos algunos ejemplos de instrumentos de evaluación que vamos a trabajar en la próxima sección de contenidos. Esta clase, este cierre o esta presentación intenta hacer una integración de lo que aprendimos, pero además la puerta de entrada para lo que se viene, ¿no? Bueno, tenemos algunas ideas de observación, qué es una observación episódica, qué es una observación sistemática, tenemos cuestiones de situaciones problemáticas, un intercambio colectivo, producciones gráficas. Bueno, vamos a detenernos después en cada una de ellas, ¿sí? Volvemos acá. Y así vamos a ir haciendo este cierre.
¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, la idea es que ustedes puedan apropiarse de herramientas, de instrumentos de planificación, que puedan conocer a fondo el contexto del nivel inicial. Me parece que se planifica de otra manera, con otras lógicas que le dan identidad al nivel, y en función de esto también ir pensando cómo vamos a evaluar, ¿sí? En esta sección, en esta clase, en este momento, tenemos la planificación como hoja de ruta. Vamos a avanzar después con otros contenidos, vamos a avanzar con la evaluación, le vamos a dedicar un espacio, así como le dedicamos a la planificación, y le vamos a dedicar un espacio a la multitarea, ¿sí? ¿Qué les propongo entonces como actividad de cierre? Bueno, primero ir dejando registros en sus portafolios de aquellos materiales que aparecen como interesantes, como pertinentes, y en función de esos materiales vamos a ir pensando propuestas didácticas, ¿sí? Bueno, las invito a ustedes, porque la mayoría son mujeres, a que puedan avanzar en la sección de actividades para tener unos juegos de palabras, para poder jugar, para poder entretenerse, para poder diseñar, para poder recuperar lo aprendido desde otro lugar, un poco más lúdico. Y después tienen el Padlet, que en el Padlet van a tener que presentar la propuesta didáctica, una síntesis muy breve y el enlace al documento de Drive, donde ustedes van desarrollando y donde vamos a ir haciendo el seguimiento y el monitoreo. Bueno, les deseo que tengan una linda jornada y nos estamos viendo. Saludos.